Gloria al Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por esta mañana que Dios nos está brindando. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? En esta mañana quiero compartirle un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19. Voy a tomar dos citas bíblicas para esta mañana que estamos en esta reunión. Éxodo, capítulo 19. Amén. Sí, amén. Y leemos la palabra del Señor. Es la primera cita que le voy a pedir que comparta conmigo. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahora quiero que vea conmigo Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, en esta mañana. Amén. Versículo 9, solamente un versículo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amado Dios, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por los hermanos que se han congregado en este día para recibir tu palabra. Gracias por los medios de comunicación que tenemos, Señor, en esta mañana, con los cuales podemos llegar a más personas. Gracias por darnos esa bendición de poder predicar, Señor, y compartir tu palabra a gente de otras naciones, de otros pueblos y de otros lugares. Bendecimos tu nombre, te damos honra, te damos gloria. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios por esta mañana, ¿verdad? De domingo. Qué bueno es Dios que nos permite estar en este culto, este domingo, ¿verdad? Y quiero decirle, ¿verdad? El tema que voy a tratar esta mañana es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Gracias a Dios por nuestro hermano Osvaldo, que nos hace el favor de transmitir para YouTube, ¿verdad? Por ahí tenemos una página en el YouTube. Si usted nos busca, búsquenos como Centro Cristiano Reflexiones, C.Cristiano Reflexiones, o como Pastor Raimundo Flores. Por ahí nos encuentra en el YouTube. Y gracias a nuestro hermano Beto, ¿verdad? Que esta mañana también transmite en vivo para la página de Reflexiones Nacional. Ahí tenemos una página en Reflexiones Nacional y la página de Reflexiones que usted ya conoce. Muy bien, hermanos, esta mañana quiero compartirle este pasaje. Cuando nosotros pensamos en el Sinaí, pensamos que era el lugar donde Moisés se encontró alguna vez con una zarza ardiente, y pronto toda la nación de Israel podría experimentar algo de lo que Moisés experimentó aquel día que se encontró con la zarza ardiente. Moisés podría dirigirlos, o pudo dirigirlos, a este monte para esta experiencia, debido a que ella había estado allí en ese lugar. Una característica que debe de tener un buen líder, ¿verdad?, es que primero debe haber pasado él por lo sobrenatural para poder transmitirle a las personas algo de lo que él ya vivió. Siempre digo esto, ¿verdad? De repente hay gente que predica algo que todavía no ha experimentado, que todavía no ha vivido. Y creo que Moisés, cuando conduce al pueblo al Sinaí, es porque él ya conocía experiencias sobrenaturales. Él había estado con la zarza ardiente. De repente alguien te habla, por ejemplo, ¿verdad?, de profecía, cuando nunca ha profetizado. Alguien te habla de milagros cuando nunca ha visto un milagro.
¿Me explico? Entonces, una persona cuando realmente conoce lo sobrenatural, está capacitada para enseñar a otros. Tú no puedes hablar de fe si tú no tienes fe. No puedes decir, me recuerdo a aquellos hermanos, ¿verdad? Que una vez me dijeron, había dos hermanos que una mañana llegaron conmigo a la casa y me dicen, pastor, ¿cómo está? Y dije, bien, hermano, ya pasaron. Y tómense un café, qué milagro que me visitan esta mañana temprano. Digo, mira, hermano, la realidad dice es que íbamos a ver a un hermano, dice. Pero yo le vengo diciendo a este varón, a ver, vamos a ver al hermano, ¿verdad? Que le vamos a dar ánimo porque su mujer lo dejó. Pero yo le digo aquí al hermano, dice, ¿cómo le vamos a dar ánimo que su mujer lo dejó? Pues si nosotros nunca nos ha dejado la nuestra. Entonces, no, a mí me dio risa. Dale un aplauso al Señor. De repente como que queremos aconsejar a alguien, queremos apoyar a alguien cuando no hemos pasado por esa experiencia. Entonces, no necesariamente tenemos que pasar por una experiencia para entenderlo, ¿verdad? A veces lo aprendemos a través de la experiencia de otros personajes de la Biblia. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que cuanto más experiencia tengamos en el campo espiritual, mejor podemos transmitir el conocimiento de Dios. Dale un aplauso, viejo. Dale un aplauso. Ahora, Moisés cuando sube al monte, ¿verdad? Sube y Jehová lo llamó desde el monte de nuevo. Moisés volvió a encontrarse con Dios, ¿verdad? Y el Señor comienza diciéndole estas palabras. Así dirás a la casa de Jacob. Y note el título que le da el Señor, ¿verdad? A la nación de Israel, la casa de Jacob. De los patriarcas, Jacob era el más débil de todos. De los patriarcas, hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham era un hombre de fe. Isaac era un hombre de fe y Jacob se convirtió en un hombre de fe. Pero cuando Dios le habla al pueblo y lo asocia con Jacob, lo asocia con el más débil de todos, con el más tramposo, el más mentiroso. Porque con este título Dios asocia a la nación porque era una nación inestable, débil. Dios lo asocia con el patriarca más débil, ¿verdad? De los que le acabo de mencionar. Vosotros visteis, le dice, lo que hice a los egipcios. Dios le dio un mensaje a la nación de Israel a través de Moisés y les recordó la gran liberación que había hecho con ellos cuando eran esclavos en Egipto. Toda la nación de Israel vio el poder de Dios liberándolos cuando eran esclavos en Egipto. Y dice, y me llama la atención la metáfora que Dios usa, porque dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esta metáfora es muy apropiada, ¿verdad? Porque Dios describe el éxodo y el viaje al Sinaí. Se sabía que las águilas sacaban a sus polluelos del nido sobre sus alas y los enseñaban a volar, recogiéndolos si era necesario. Eso es algo que se sabe acerca de las águilas, ¿verdad? Y lo recogen, ¿verdad? Sobre sus alas extendidas. Las alas del águila son fuertes y seguras, pero también hablan de una protección cuidadosa, porque ellas no llevan los aguiluchos como los demás pájaros, como las demás aves, en las garras. Ellas se las echan sobre los hombros, sobre la espalda, y esto habla de una protección segura, cuidadosa, pues los aguiluchos, ¿verdad? Saben, las águilas jóvenes saben que cuando se adhieren al lomo de la madre águila, ellos están bien protegidos, porque mientras ellos son transportados, ellos tienen la seguridad de que si un cazador lanza una flecha, para poderlos tocar a ellos, primero tiene que pasar por el corazón de la madre. Y esa es la protección que Dios le brinda al pueblo. Esa es la protección que Dios promete en el Salmo 91 cuando dice, debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Esa es la protección que nosotros hemos aprendido, que nadie te puede hacer frente, nadie te puede tocar, porque para tocarte primero hay que pasar por el Señor de señores. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Ahora, déjeme decirle
hermano, esta mañana, ¿verdad? Mientras hablamos de esta metáfora, el Señor le habla al pueblo de Dios, ¿verdad? Y le dice, y os he traído a mí. Esto quiere decir que Dios nos liberó a nosotros como a Israel, ¿verdad? Para que viviéramos apartados para Él. Aquí es donde empezamos a entrar al mensaje. Porque luego Dios le revela el propósito. Dios no te liberó, no te sacó para que tú pasaras vacaciones. Dios te saca con un propósito. Dios sacó a Israel de Egipto porque tenía un propósito. Ahora, Dios tiene un propósito especial con su pueblo. Él les revela el propósito y destino que tenía para esa nación. Dice, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto. Antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, Dios les ordena que guarden su pacto. Ese pacto era más grande que la misma ley, porque el pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, involucraba sacrificio e involucraba la elección que la nación tenía. Obedecer o desobedecer. Esa era la condición para aquella nación. Dios le reveló a Israel lo que él haría con un pueblo obediente, ¿verdad? Pero ese pueblo obediente tenía que caminar en el temor y en el respeto a Dios. Pero aún antes de formalizar ese pacto, Dios le dice esto a la nación de Israel: vosotros seréis mi especial tesoro. Me gusta la expresión que Dios usa. Dios quiso que Israel tuviera un lugar único y especial dentro de su propósito. En el plan de Dios, Israel sería un pueblo de gran valor, un pueblo con una importancia. Y no era que Dios ignorara al resto del mundo, ¿verdad? Porque algunos dicen, hermano, pero Dios no discrimina a nadie. Es cierto. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 24 lo especifica claramente. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que cuando Dios llama a Israel como un especial tesoro, es que a través de Israel nos iba a alcanzar o nos llegó la bendición a todo el mundo. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Él había determinado usar la nación de Israel para alcanzar toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, le dijo. Dios quería que aquella nación fuese reino de sacerdotes, donde cada creyente pudiera presentarse delante de Dios y que como grupo ellos representaran a Dios ante todas las naciones. Y luego le dice, ustedes me seréis gente santa, gente apartada. Él tenía la intención de hacer de Israel una nación de gente santa, un pueblo apartado para el resto del mundo. Ahora, estos privilegios que Israel tenía, ¿verdad? Estos privilegios que como pueblo de Dios Israel tenía, hoy los tenemos los creyentes. Amén. Escuche bien. Esos privilegios que Dios le daba a la nación de Israel, hoy la obtenemos nosotros los creyentes. Pablo escribe en Efesios 1:18 y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Se necesita que Dios alumbre los ojos de los creyentes para que veamos las riquezas de la gloria a la que Dios nos ha llamado. Usted no es cualquier cosa. A lo mejor algún hombre le dice a usted, usted es una persona que no valía. A lo mejor una mujer le dice a usted, varón, usted es una persona que no vale. Usted es una persona que no tiene dinero. Usted es una persona que no tiene pesos. Usted es una persona que no tiene ningún valor. Dígale, bueno, eso era cuando no conocía a Cristo. Pero la Biblia me dice a mí que ahora yo soy especial tesoro. La Biblia me dice a mí que yo soy real sacerdocio. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso más fuerte. Ese es el privilegio que Dios le da al pueblo de Él. Ahora, fíjese bien, hermano, si una persona tuviera la iluminación, puede entender, ¿verdad?,
que nosotros somos especial tesoro de Dios. Podemos apreciar de verdad la esperanza y la herencia en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. El apóstol quería que usted y yo supiéramos lo valioso que somos para Él. Él oraba para que la iglesia conociera las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén, amén. De repente no conocemos eso. Pedro nos recuerda en el pasaje que leímos en el capítulo 2, versículo 9, oiga cómo Pedro lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esos privilegios que le pertenecían a la nación de Israel, ese linaje escogido que era Israel, ahora lo tiene la iglesia. Debido a la incredulidad, Israel no llegó a alcanzar estas promesas de Dios y la nación perdió su puesto como el único pueblo de Dios. En la actualidad, la iglesia ocupa ese puesto favorecido que Israel perdió por desobediente. Nosotros, usted y yo, somos linaje escogido por Dios. Dale un aplauso al Señor. Me gusta lo que Pablo escribe en Efesios 1:4 cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero en vez de ser una raza terrenal con un linaje común y unos rasgos físicos característicos, los cristianos somos un pueblo celestial con un linaje divino y semejanzas espirituales. El apóstol Pablo escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. 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 Mire, la gente del mundo no entiende términos cristianos. Cuando usted y yo decimos, nosotros no somos de este mundo, dice la gente del mundo, serán marcianos. No. Nos referimos a que nosotros tenemos ciudadanía celestial. Amén. Nosotros, miren, oigan, aquí puede andar un americano, aquí puede andar un gringo, como le decimos acá en México. Aquí puede andar y él sabe que no pertenece a este país. Él sabe que su ciudadanía es americana. Así el creyente debe saber que nosotros no somos de esta tierra. Bueno, no tenemos que acostumbrarnos a las cosas de la tierra. Mira, hay gente que está tan acostumbrada a lo material, amén, que no lo quiere soltar. Hay gente que hasta le piensa para morirse. Hombre que dice: y si me muero, ¿quién se va a casar con mi mujer? No la quiere soltar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora nosotros tenemos ciudadanía arriba. Amén. Amén. Y una persona que tiene ciudadanía en otro país no se acostumbra a las cosas del país. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Miren lo que Barclay dijo. Barclay dijo: como aquellos colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, tú nunca debes de olvidar que eres un ciudadano del cielo. Y esto significa que somos residentes extranjeros en la tierra. Los extranjeros se distinguen en la tierra a la que van. Si los cristianos deben estar tan marcados por su ciudadanía celestial que puedan ser notados como diferentes, los extranjeros deben buscar portarse bien en la tierra que son residentes. No deben buscar interferir en los asuntos de la tierra en la que son residentes. Los extranjeros nunca tienen privilegios y también deberes. Los extranjeros tienen privilegios y también deberes. No están bajo las mismas obligaciones como los ciudadanos de la tierra en la cual residen. Los extranjeros no son elegibles para las mismas recompensas y reconocimientos como ciudadanos de la tierra en la que residen. Los extranjeros no deberían de enfocarse en levantar las riquezas de la tierra en la cual residen. Esas son las palabras de Barclay. Ahora,
¿Por qué entendemos lo que este pensador dice? ¿Por qué llegamos a comprender? Porque usted y yo tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo sobrenatural. El cristiano tiene que aprender a vivir pensando en las glorias eternas, en las cosas que Dios nos ofrece, en el más allá. ¿Cómo cree usted que enfrentaron a la muerte los apóstoles? ¿Cómo cree usted que los padres de la fe fueron a los coliseos romanos? ¿Cómo cree usted que fueron? ¿Con qué mentalidad piensa que fueron? Fueron pensando en las glorias venideras. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora, aquí hay una palabra que Pedro describe, con la que describe a la iglesia. Y la segunda vez que el apóstol Pedro describe a la iglesia con esta palabra, porque la primera está en el versículo 5. Vosotros sois como piedras vivas, dice. Sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche bien. La palabra sacerdocio que usa Pedro en el pasaje que acabo de leer, ya la había usado en el versículo 5. Porque la iglesia tiene que aprender que todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Nación santa. Denle un aplauso al Señor. Bajo la ley mosaica, el sacerdocio estaba limitado a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Incluso aquellos que eran sacerdotes no podían allegarse a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote, y esto lo hacía un día al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación. En la dispensación actual, en la nueva, todo creyente ha sido constituido sacerdocio santo, con acceso inmediato al trono del universo, de día o de noche, para ofrecer sacrificios espirituales. En contraste con las ofrendas que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que consistía en animales, en aves y vegetales, los sacrificios que la iglesia ofrece hoy son espirituales, pero ofrecemos sacrificios espirituales de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Estos consisten en la presentación del propio cuerpo como sacrificio vivo. Estos son algunos de los sacrificios espirituales que nosotros ofrecemos. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Si usted trae una Biblia, puede ver esto que le voy a decir. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche bien. Un creyente debe saber que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que la gente nos pregunta, ¿y ustedes por qué no pueden hacer esto? Porque el cuerpo es santo para Dios. Porque el cuerpo es apartado para Dios. Tú no puedes maltratar tu cuerpo como lo hacen los paganos. Los paganos agarran su cuerpo y lo maltratan. Aún la iglesia tradicionalista se golpean y usted ve que se ponen nopales y hacen sacrificios creyendo que ese es un sacrificio agradable a Dios. Cuando Dios habla del cuerpo, no habla de maltrato, sino que lo presentemos limpio. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Estos son los sacrificios que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Estas son las ofrendas que nosotros ofrecemos, los sacrificios espirituales de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Este es uno de ellos. Dios quiere más que tu trabajo, te quiere a ti. Amén, amén. ¿Entiendes? La gente dice, ¿ustedes por qué ayunan? ¿Por qué ofrecen sacrificios de ayuno? Porque si usted va con un médico, le va a decir cualquier doctor que los ayunos purifican el cuerpo. Por si usted no lo sabe. Un creyente tiene que ser disciplinado.
Un creyente, escúcheme bien, tiene que cuidar su cuerpo. Amén. Amén. No puede por ahí tirarlo, ¿verdad? O andarlo ofreciendo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Lo segundo que nosotros ofrecemos como sacrificio está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, amén, versículo 15. Oiga lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso usted tiene que llegar temprano al culto. Amén. ¿Es sacerdote de Dios? Sí, pastor. Bueno, usted llegue temprano para que ofrezca a Dios sacrificio de alabanza. Amén. Es un sacrificio, yo lo sé. Se levanta usted temprano, se le olvidan las llaves, se le olvidan. Dale un aplauso al Señor. Pero ofrézcale un sacrificio a Dios de alabanza. Si usted llega a medio culto y dice, pastor, es que yo llego ya a la predicación. No, llegue a ofrecer su sacrificio. Amén. La gente dice, hermano, cuando nosotros vamos al culto, pues ya con que oigamos la predicación. No. Hay un sacrificio que todo sacerdote ofrece. Sacrificio de alabanza. Amén. Dale un aplauso más al Señor. Hay otro sacrificio que como sacerdotes ofrecemos y es Hebreos 13. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13. Amén. Y leemos la palabra del Señor. 13, 16. Oiga lo que dice. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua. Pastor, es que yo siempre estoy dando. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no hubiéremos desmayado. Es un sacrificio, no tengo ganas de dar, pues vuelvo a dar. Recuerda aquel hombre que se convirtió a Cristo y era tacaño como el sol. En el mundo él nunca daba, porque a veces espiritualizamos lo que tenemos. No, hermano, yo soy administrador, usted es un tacaño. ¿Entiende? Queremos espiritualizar todo. Ya el orgullo que teníamos allá lo metimos a la iglesia y ahora decimos, no, hermano, es que yo soy así porque yo soy muy santo. No, es orgullo lo que trae. ¿Me explico, hermano? Sí, la gente espiritualiza todo hoy en día. Y aquel hombre era tan tacaño, tan miserable. Dice, vaya, no compraba plátanos por no tirar las cáscaras. ¿Me entiendes? El hombre era tan miserable, ¿verdad? Pero se convirtió a Cristo. Y esa mañana se levantó y alguien tocó a su puerta. Y él salió. Y había un señor ahí parado. Y dice, oiga, ¿no tendrá usted algo de comer? Dice, ¿no tendrá algo de comida? Digo, que sea una torta. Digo, ahorita vengo. Y se metió, abrió el refri y empezó a sacar el pan y empezó a prepararle una torta al hombre. Le echó mayonesa y el diablo le decía al oído, y también le vas a dar jamón, vas a decir eso. Y le puso jamón y el diablo le seguía diciendo, échale tomate también. Y dice, mira, diablo, cállate, porque si sigues hablando le aviento todo el jamón ahí. Dale un aplauso, Señor. Es un sacrificio, pero el pueblo de Dios sabe sacrificarse. Sabe hacer bien. Por eso yo le digo siempre a las personas, usted tiene que tener conciencia que el amor es una decisión también. Usted decide, ¿me entiende? Hacerle bien por amor a los demás. No tengo ganas de hacerlo, pastor, pero lo hago porque Dios me mueve. Amén. Dale un aplauso, Señor. Dios lo manda en su palabra. Amén. El otro sacrificio, ¿verdad? Tiene que ver con la ayuda mutua. Ese es el que a veces nosotros no queremos darle, ¿verdad? Al hermano, ayudarlo. Ayúdalo. Si tú no puedes ayudar, ayúdalo. Eso tiene que ver con acciones, ¿me entiendes? Son sacrificios que como creyentes tenemos que ofrecer.
Por eso es que cuando nosotros venimos a un culto, todo cristiano que venga a un culto está comprometido a traer una ofrenda. Escuche bien. Cuando usted vaya a un culto, donde quiera que se adora a Dios, se ofrecen sacrificios. Cuando usted vea el Antiguo Testamento, hay gente que no ha leído el Antiguo Testamento, por eso no entiende lo que estoy hablando. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios. Era un sacrificio lo que ofrecían. Entonces, cuando nosotros damos, es un sacrificio. A veces no tienes ganas de dar, estás buscando la moneda más pequeña. Pero tenemos que dar. Dale un aplauso al Señor. Y por último le voy a hablar lo que dice Romanos 15:16. Aquí hay otro sacrificio. Romanos 15, amén. Que lo tienen por ahí, vea conmigo, ¿verdad? Y leemos la palabra. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 15:16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese es el servicio, hermano, de ministración. Es cuando nosotros servimos por amor al Señor. A los gentiles les hablamos, ¿verdad? Todos estos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque solo a través de Él podemos allegarnos delante de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, nuestro culto, nuestro servicio, es imperfecto, ¿verdad? Y este sacrificio, esto que hacemos, ¿verdad? Que es imperfecto, lleva la tara del pecado, pero Jesús lo limpia para hacerlo perfectamente aceptable delante del Padre. ¿Me entienden? Si usted hace algo sin estar procesado en Jesús, no sirve para el Padre. Porque solamente Cristo puede limpiar nuestros sacrificios. Dale un aplauso al Señor. El sacerdocio de todos los creyentes es una verdad que debe ser comprendida, creída y gozosamente practicada por cada cristiano. Sin embargo, aunque todos los creyentes somos sacerdotes, no todos somos llamados a predicar o a enseñar en la congregación. Sacerdotes somos todos. Miren, en el pueblo de Israel había sacerdotes que se encargaban de transportar el inmobiliario. Había otros sacerdotes que se encargaban de ministrar el santuario, de arreglar las cosas del santuario. Entonces, en el pueblo de Dios todos somos sacerdotes, pero el oficio de sumo sacerdote solamente lo tenían los hijos de Aarón. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. En el versículo que leímos esta tarde, ¿verdad? Pedro llama a este pueblo real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como sacerdotes santos, entramos al santuario celestial, ya dije, para adorar por medio de la fe. Pero como real sacerdocio, damos testimonio al mundo. Pablo y Silas, como sacerdotes santos, cantaron alabanzas al Creador a la medianoche, pero como real sacerdocio anunciaron al carcelero las virtudes de aquel que es la luz. Era un privilegio, y es un privilegio, ser sacerdote, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dale un aplauso al Señor. Aquí hay un problema que yo quiero confrontarle esta mañana, porque el sacerdote que ministra debe cuidarse de no cometer algunos errores que cometieron los sacerdotes del pasado. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Y le voy a mostrar algo. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Oiga bien, un sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser escogido de entre los hombres. Eso quiere decir que tenía que ser humano.
Alaba lo que Él está vivo. Dale un aplauso al Señor. Este sacerdote que era tomado de la comunidad del pueblo de Dios, pero no era elegido por el pueblo de Dios, sino designado por Dios mismo, el oficio de sumo sacerdote no era nada a lo que se pudiera aspirar o algo en lo que se pudiera hacer campaña. Amén. Como los ministerios en la actualidad. Hay gente que piensa que si va a un seminario teológico ya es pastor. Amén. ¿Qué te voy a decir? No le va a gustar a muchos. Escúcheme bien. El ministerio debe ser elegido por Dios. Amén. Gloria a Dios. No es cuestión de saber. Yo conozco mucha gente que sabe. Yo conozco mucha gente que conoce. Y hasta más que muchos que predicamos. Pero es un llamamiento. Por eso le dije, muchos ministraban en el santuario, pero solamente los descendientes de Aarón eran llamados a oficiar delante de Dios. Sí. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Porque esto, déjeme decirle una cosa, esto era escogido por Dios. Era un honor que ningún hombre podía tomar para sí. El sumo sacerdote era generalmente el hijo mayor de Aarón, excepto si por su desobediencia se descalificaban ellos mismos, como el caso de Nadab y Abiú, que fueron desechados, ¿verdad? O de acuerdo con las regulaciones de Levítico 21. En este sentido, no era elegido popularmente, sino por Dios, nunca por designación humana. Hay algunos casos terribles de algunos hombres que quisieron actuar como sacerdotes sin serlo. El Antiguo Testamento, por ejemplo, nos presenta el caso de Coré, Datán y Abirán, que querían ser los líderes de la nación. Y ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nada más ustedes pueden ser líderes? Nosotros también podemos. Porque la carnalidad piensa que el llamamiento tiene que ver con hacer. Alábalo. Oiga, la carnalidad de los hombres de esta tierra dicen, no, pues si los pastores no hacen nada, lo que ellos hacen yo lo hago. Qué bueno que nos están viendo ahí por YouTube. Yo no tengo miedo a predicar, lo he proclamado a los cuatro vientos. Y he dicho siempre, Señor, mi vida está en tus manos. Pero le voy a decir una cosa, la carnalidad de los hombres cree que es por lo que tú hagas. Amén. No por lo que Dios hace. Amén. Y esto no es por lo que hacemos, sino por lo que Él hace a través de nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando Coré, Datán y Abirán aspiraron a tomar ese lugar, la tierra se abrió y se los tragó. Cuando Saúl ofreció sacrificios sin ser llamado, usted sabe cuánta gente ha tomado lugares de pastores, de ministros y ya están muertos. ¿Usted sabe cuántos? Porque creyeron, se les hizo fácil. Creyeron, no, pastor, yo también lo hago. Lo que usted hace, yo también lo hago. El orgullo humano así es. Sin pensar que esos son llamamientos de Dios. En el pasado era una herencia. En el presente son llamamientos. Porque ya hay un sumo sacerdote que es Cristo. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Cuando Saúl ofreció sacrificios sin ser capacitado para hacerlos, Dios lo desechó. Ahora nosotros nos damos cuenta, hermano, que ese sumo sacerdote era designado para actuar también a favor de los hombres. Y esto que voy a decir a muchos predicadores no les va a gustar, porque en el versículo 3 dice que éste se debería demostrar paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Hay un gran número de personas
que cometen pecados, se lo voy a leer para que usted le preste atención a lo que Pablo compara en este pasaje, ¿verdad? Dice, amén, oiga lo que dice: por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Me gusta la definición. El deseo de Dios era que los sacerdotes fueran pacientes. Escuche. Amén. Pacientes. Cuando yo leí eso me pegó en el corazón. Te digo con franqueza. Que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entendiera a los ignorantes. Porque hay gente que hace cosas porque es ignorante. Y él cree que está haciendo bien. Por eso es que cuando usted ve a un pastor o un líder de la iglesia con paciencia, usted dice: este hombre ha madurado. Usted dice: este es un siervo ya maduro. Porque tiene que tener la paciencia para entender a los impíos. Porque hay gente que actúa por ignorancia. Hay gente, cuando yo veo una persona que dice: no, pastor, yo estoy bien, digo yo: este está más burro que... Alaba lo que él está viendo. Dale un aplauso, Señor. No, es que yo estoy bien delante de Dios. Usted no sabe lo que es estar bien delante de Dios. Si no conoces la ley, ¿cómo sabes que la estás quebrando? Ahora, fíjese lo que le estoy diciendo. Pero el sacerdote tenía que tener paciencia. Paciencia con esa gente. Debería de ser paciente considerándose a sí mismo. ¿Qué pasa con nuestros predicadores de hoy en día? ¿Se sienten tocados por Dios? A mí me gusta cuando Pablo dice: yo me glorío en algo, me glorío en las debilidades, me glorío en mis defectos. Amén. Amén, amén. Yo tengo esa debilidad, tuve miedo, dijo Pablo cuando escribe eso. Sentí miedo, ¿por qué no decirlo? Hoy tenemos una especie de predicadores que le enseñan al mundo: no, yo no peco. No, yo soy perfecto. Mírenme a mí, como que ya casi usted no puede mirar al Calvario porque tiene que mirarlo a él. A su nombre. Gloria. Una vez digo, el hermano Mar, que ya falleció, le dijo a una hermana de la iglesia: ¿sabe por qué el pastor tiene muchos defectos? Y dijo: ¿por qué? Porque si él no los tuviera, tú lo miraras a él y ya no miraras a Cristo. Pero por eso los tiene, para que veas que es humano. Para que veas que tiene debilidades como cualquier hombre. Nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Hay una especie de gente altiva, orgullosa por ahí, caminando por las calles, sintiéndose la mamá de Tarzán. Y yo, mire hermano, véngase acá conmigo y acá estamos los santos. Cuando usted ve a un pastor que dice: véngase para acá, y acá conmigo o conmigo. Ya, pues hermano Raimundo, puro pecador, dice. Hasta él es pecador, dice. ¿Para qué quiere ir con ese varón? Es un pecador, ¿es cierto? Nunca dijeron mentiras. Nunca me he enojado por eso. Ya les aplaudo, digo: sí. ¿Dónde dice que usted no es pecador? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. El sumo sacerdote era designado para actuar a favor de los hombres. Óigame bien lo que le digo. Cuando nosotros pensamos en los sacrificios, ¿verdad? Debía de ofrecerlos con un corazón lleno de amor por el pueblo, paciente, porque entendía que él también tenía esas debilidades. Porque cualquier hombre se puede caer. Los más santos se pueden caer. Sí, amén, No lo amén. deseamos, pero la humanidad es así. Cristo, nuestro sumo sacerdote, solo fue tocado por el sentimiento o sentido de nuestras debilidades. Miren lo que le voy a decir. Es el único que conoce nuestras debilidades. Él sabe cómo nos sentimos cuando caemos. Él se mete al lodo por nosotros para sacarnos, porque sabe lo que vivimos.
pero él nunca ha pecado. Amén. Ni pecado. Amén. Dale un aplauso al Señor. El problema que tenía Aarón, como muchos ministros, es que podía tolerar el pecado, ¿verdad?, que él había cometido y condenar fríamente los que no había cometido. Este es otro problema, otro error de muchos ministros en la actualidad, ¿verdad? Mucho ministro en la actualidad, si él cometió un error, ya no predica en contra de ese pecado. Si yo ya me equivoqué, predique con más fuerza, pastor. El hecho de que nos hayamos equivocado es para enseñarnos que somos humanos. Alguien me dijo a mí una vez, dijo, pastor, usted no predica a favor del divorcio. Le dije, no, yo predico a favor del matrimonio y lo predicaré hasta que me muera. Creo que esa es la regla de Dios. Creo que ese es el mandato de Dios. Nunca voy a predicar en contra de eso, porque eso es la regla de Dios, que por misericordia de Dios, algunos de nosotros, Dios nos ha restaurado, es por su amor y su misericordia. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Entiende lo que le digo? Porque la gente no entiende esto. Porque nosotros tenemos que entender lo que es la perfecta voluntad de Dios y lo que es la voluntad permisiva de Dios. En la perfecta voluntad de Dios, el matrimonio es para toda la vida. En la voluntad permisiva de Dios, a veces Dios ha tenido que sacar a algunos de nosotros por tantas situaciones malas que se viven, por tantos problemas que se viven. Pero el mensaje de los predicadores no es porque nos hayamos equivocado. De repente tenemos predicadores, ¿verdad?, que dicen, no, hermano, yo cometí un pecado y ya no puedo predicar contra eso. Predique contra eso, porque es bíblico. Usted tiene que predicar la palabra. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, el otro problema, hermano, el otro problema es que cuando no cometemos ese pecado, nos acabamos al que lo comete. Alaba lo que él está viendo. Amén. Amén. Amén, amén. Te voy a decir una cosa. Allá había unos muchachos que eran músicos. Llenaban con un evangelista, no sé si vive por ahí el hermano Stefan, que se llamaba. Y me dicen los muchachos del grupo musical, oh, hermano, te queremos preguntar una cosa. Le dije, ¿qué? Dice, fíjate que este varón, cuando vino acá a una iglesia chiquita, nosotros fuimos a tocar con él, predicó durísimo, hermano, durísimo. Pero cuando fuimos a la iglesia grande, donde había mucha gente ahí de dinero, ahí no predicó nada. Ahí se quedó callado. Y me dicen ellos, nosotros te queríamos, acá va a predicar más duro, porque acá hay más gente tremenda. Digo, no, ya se quedó callado. Porque hoy en día hay gente que se acomoda al mejor pastor. Amén. Hay predicadores en las iglesias que se acomodan al mejor pastor. Si usted no mira mucha gente conmigo, usted no sabe por qué. Pero hay mucha gente a la que yo le he tenido que hablar directo. De repente me dice, no, pastor, yo no sé cómo hay gente que tolera ciertas cosas cuando sabe que la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. ¿Entienden? Ahora le voy a decir por qué le hablo eso. Porque solamente Cristo, el sumo sacerdote, es capaz de mostrar misericordia sin tolerar ni condenar. Esa es la palabra clave. Solamente Cristo puede hacer misericordia sin tolerar el pecado. Dale un aplauso a nuestro Señor. Déjeme decirle, esto lo puede hacer para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a concluir con esto. Aquel sumo sacerdote debía ofrecer ofrendas y sacrificios. Versículo 3 dice eso. Dice que Aarón debió ofrecer un sacrificio por sí mismo y por los del pueblo. Cuando usted lo lea, ahí se va a dar cuenta. Él necesitaba ser espiado como el resto del pueblo. Aarón debía espiar con ropas humildes porque era el día de la humillación y lo hacía por sus pecados. Cuando usted lee Levítico, lee el libro de Levítico, se va a dar cuenta que el día que ministraba el sacerdote
El día de la expiación, el sacerdote tenía que hacer varios cambios de ropa. Pero cuando, antes de ministrar por el pueblo, antes de entrar a ministrar por el pueblo, debía ministrar por él mismo. Si los pastores de nuestros días, antes de predicarle al pueblo, nos predicáramos a nosotros mismos, aprenderíamos mucho. Porque antes de señalar para allá, hay que señalar para acá. Y nosotros agarramos el púlpito y pensamos que aquí podemos señalar a quien sea. Por eso es que cuando el sacerdote subía a ministrar, el sumo sacerdote tenía que ministrar primero por él, por su casa. Y no le ponían ropas reales, no usaba ropas reales, porque usted ve el atuendo del sacerdote. El atuendo del sacerdote es un atuendo de lujo, porque no lo saben. Cuando el sacerdote subía a ministrar por el pueblo, tenía que usar todo el atuendo. Pero cuando ministraba por su casa, tenía que hacerlo de forma sencilla. ¿Sabe por qué? Porque eso le recordaba que era hombre igual que cualquiera. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros miramos esta mañana, cuando nosotros miramos hacia la cruz del Calvario, nos damos cuenta que Cristo no tuvo que arreglar el asunto con sus propios pecados. Él no tuvo, nuestro sumo sacerdote no tuvo que ministrar por él, porque él era perfecto. Amén. Antes de representar al pueblo, él no presentó ofrenda por sí mismo, pero sí la presentó por cada uno de los que estamos esta mañana. Él presentó la mayor ofrenda de pecados, porque en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron lavados. Póngase. Ore al Señor conmigo. Ahora usted ha aprendido esta mañana que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado a proclamar las virtudes de Dios. Ore al Señor conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Si alguien no entendía que era real sacerdocio, hoy lo sabe, Señor. Si alguien no se valoraba y pensaba que no tenía un privilegio delante de ti, hoy lo sabe. Somos un pueblo apartado del pecado. Somos nación santa, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos pueblo tuyo, Señor. Tenemos un privilegio que es proclamar tu evangelio. En el corazón de cada uno de tus hijos hay una mujer, hay un hombre que proclama el evangelio en casa, con la familia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pedimos las peticiones, gracias a nuestros hermanos, a nuestro hermano Beto y a nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Por llevar estas transmisiones hasta sus hogares. Muy bien, hermanos.